Hay un hecho de estos días que me parece muy importante subrayar. El 25N, las movilizaciones, las marchas que en muchas ciudades del mundo se produjeron para conmemorar el Día Internacional de la Denuncia contra la Violencia Machista. Es muy importante subrayar ese día, es muy importante que las fechas o ciertas fechas pasen y pasen desapercibidas para una parte de la sociedad. Es muy importante que no sean solo los movimientos feministas y las mujeres en altísimos porcentajes los que van a esas marchas, las que conmemoran esas fechas. El 25N debe ser subrayado y debe ser conocido por lo que implica esa fecha, por lo que dio origen al Día Internacional de la Denuncia contra la Violencia Femenina. ¿Por qué un 25 de noviembre? Hay un acontecimiento, hay una historia que es muy importante que sea conocida. Y también por la trascendencia del hecho que denuncia. La historia que está detrás del 25N es aquel 25 de noviembre de 1960 que fueron asesinadas las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal eran tres mujeres dominicanas que tuvieron el inmenso coraje de enfrentar a uno de los dictadores más siniestros que ha tenido América Latina. Y miren que la historia latinoamericana está plagada de dictadores espantosos, de criminales, ¿no? Al frente de tiranías. Pero pocos deben haber sido tan siniestros, tan desenfrenadamente crueles como Rafael Leónidas Trujillo, el hombre que imperó sobre la vida de los dominicanos durante más de 3 décadas y lo hizo de una manera absolutamente oscura, brutal, cruel. Nadie se atrevía a levantarse contra Rafael Leónidas Trujillo, porque levantarse contra él y perder la pulseada era terminar en una de sus cárceles y sufrir la peor de las torturas, ¿no? El rasgo del trato que Trujillo daba a sus enemigos era torturarlos de las maneras más crueles. Pocos se atrevían a enfrentarlo, pocos se atrevían a desafiarlo. Y estas tres hermanas, Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal, la hija de un hombre de negocios muy rico, podrían haber vivido tomando sol y disfrutando de la vida con dinero en el Caribe, y sin embargo le entregaron su vida a una lucha, la lucha contra un ser siniestro, contra uno de los peores criminales que ha tenido el Caribe en particular y América Latina en general. Rafael Leónidas Trujillo, y yo creo que por esto y por el peso que la cultura machista y la violencia machista como una consecuencia inexorable de la cultura machista, la violencia machista contra la mujer, tienen en América Latina, es que se elige aquella historia, la historia de la lucha de las hermanas Mirabal, por un lado. Por otro lado, porque Rafael Leónidas Trujillo también encarnaba de un modo particularmente feroz el machismo. Rafael Leónidas Trujillo ostentaba públicamente tener sexo con las esposas y con las hijas de sus funcionarios. Cualquiera que quisiera ser funcionario de aquel obtuso y monstruoso dictador tenía que estar dispuesto a cederle sexualmente a su esposa o a sus hijas y a soportar que Trujillo lo ostente públicamente, que los humille públicamente relatando aquellos hechos. Tal vez pocos han
retratado mejor la monstruosidad de Trujillo que Mario Vargas Llosa en esa novela imponente que es La fiesta del chivo. Por el machismo criminal de Trujillo y por el valor que tuvieron 3 mujeres para enfrentarlo, es que la fecha de su muerte se convirtió en el Día Internacional contra la Violencia Machista. Las hermanas Mirabal habían estado varias veces presas de Trujillo y en la cárcel habían sufrido atroces torturas y sin embargo cada vez que quedaban en libertad, porque la influencia de su padre lo lograba, cada vez que quedaban en libertad reincidían en la lucha contra el dictador, volvían a enfrentarlo, no pasaba nada de tiempo y ya estaban conspirando nuevamente para derribar a ese hombre sanguinario que imperaba en la República Dominicana. Pero finalmente ella y sus esposos fueron encarcelados y torturados una vez más, pero luego Trujillo, viendo que cuando salieran en libertad volverían a luchar contra él, hizo liberarlas, hizo escarcelarlas, porque tenía un plan para eliminarlas. Y las hizo secuestrar y asesinar después de una larga sesión de tortura el 25 de noviembre de 1960. Por la valiosísima lucha de 3 mujeres que eran encarceladas, torturadas y cuando salían en libertad volvían a luchar contra el hombre que volvía a encarcelarlas y torturarlas hasta que finalmente las asesinó. Un año antes en que una conspiración terminara también con la vida, en este caso, de aquel dictador de Trujillo, que murió asesinado en 1961. La cuestión es que, por un lado, está la importancia del 25N por el hecho de que se tomó un acontecimiento de la historia latinoamericana. Esta vez a los héroes y a las heroínas no se las buscó en los países más poderosos, más notables, culturalmente más influyentes del mundo. Se la buscó en un pequeño país latinoamericano, en la mitad de una isla caribeña, la mitad de la isla La Española, que comparte la República Dominicana con Haití. Y por otro lado, la trascendencia inmensa del 25N y de tener conciencia de lo que significa ese día está dada por lo que significa la conquista de derechos que en las últimas décadas ha logrado el movimiento feminista a nivel internacional, a nivel mundial. Ha sido lo que yo llamo una auténtica revolución cultural. Creo que el avance de la mujer en las conquistas de derechos y en el fin de marginaciones y de injusticias que históricamente había sufrido, conjuntamente con el reconocimiento de la diversidad sexual y el fin de una historia que ha sido toda la historia de marginación, persecuciones, humillaciones a los homosexuales, constituyen las más grandes revoluciones culturales que se han vivido en las últimas décadas. Mao Zedong usó el término revolución cultural para lo que en definitiva no fue otra cosa que una inmensa cacería de brujas. Hizo perseguir, encarcelar, linchar, humillar públicamente a los artistas, intelectuales, los dirigentes comunistas, todo aquel que se atreviera a salirse 1 milímetro del pensamiento del gran timonel, el pensamiento de Mao Zedong. Él era quien interpretaba el marxismo-leninismo y solo lo que Mao interpretara del marxismo-leninismo era lo que había que entender de esa corriente de pensamiento. A eso lo llamó revolución cultural allá por la década del 60. Fue una monstruosidad, fue una cacería de brujas, pero el concepto revolución cultural es profundísimo. Las revoluciones culturales son aquellas en las cuales
cambia la percepción que tenemos del otro, cambia la lente con la que observamos la convivencia o ciertas pautas, ¿no? Cambia la lente y la percepción que tenemos de nuestro entorno, con la que observamos y entendemos nuestra realidad. Y en ese sentido, la conquista de derechos por parte de la mujer ha sido una verdadera revolución cultural. Pero esa revolución cultural que todavía está ocurriendo encuentra resistencias. Y una de esas resistencias tiene rasgos criminales. Es la violencia machista, la violencia de género, la violencia del hombre contra la mujer por razones de género. A esa resistencia cultural todavía hay que enfrentarla, todavía hay que denunciarla. Por eso tantas mujeres salen en tantas ciudades del mundo a marchar y a denunciar los 25 de noviembre.